Como ya hemos visto, el ciclo del año judío contiene una dinámica de energía espiritual singular y exclusiva de cada estación. Esto es cierto también respecto a las 3 semanas, los trágicos actos del recién fundado pueblo judío, idolatrando al becerro de oro el día 17 de Tamuz, y la aceptación del informe negativo de los espías el día de Tisha B'Av impusieron un impacto negativo de largo término sobre la historia judía. Al mismo tiempo, este periodo de 3 semanas le otorga a cada generación la oportunidad de rectificar la fuente de estos errores, posibilitan elevar el pueblo judío hacia los más supremos niveles espirituales. Dice aquí, es el nacimiento de la tragedia, dándole importancia a analizar sobre el nacimiento de la tragedia o de las tragedias que han ocurrido en el pueblo de Israel. Todas las tragedias de la historia judía provienen de los errores de nuestros ancestros en los tiempos bíblicos. El pecado del becerro de oro y el pecado de los espías sirven como el telón de fondo bíblico de las 3 semanas y de todas las calamidades que el pueblo judío ha sufrido a lo largo de la historia. Rab Aharon Kotel, el Mishnat Raviv Aharon, volumen 3, página 49, dice que aunque el 17 de Tamuz y en Tisha B'Av ocurrieron diferentes eventos, el pecado del becerro de oro y el informe de los espías son considerados como la base de todas las catástrofes posteriores que tuvieron lugar en estos días. El nacimiento de la tragedia de todo lo que ocurrió más adelante, dependió del becerro de oro que hicieron en el desierto y de enviar espías a Canaán. Esos 2 pecados, de ser el becerro de oro y de enviar espías a Canaán. Esos dos eventos marcaron todas las tragedias ocurridas posteriormente. Dice que la destrucción de los templos y nuestro exilio tuvieron lugar entre el 17 de Tamuz y el 9 de Av. Esas 2 fechas. Quien analiza este tema descubre cosas increíbles. El 17 de Tamuz fue el día en que idolatraron al becerro de oro. Oiga eso. El 17 de Tamuz fue el día que idolatraron el becerro de oro. Y el 9 de Av tuvo lugar el episodio de los espías. Estos 2 hechos principales cambiaron todo el curso de la historia del pueblo judío para todas las generaciones. Antes del becerro de oro, luego de haber recibido la Torá en el monte Sinai, el pueblo judío había alcanzado el nivel de Adam Harishon. Oiga eso. El nivel del Gan Eden. Todo el pueblo de Israel se había elevado espiritualmente. Y dicen algunos Midrashim que a nivel de Malachim. Antes de su exilio del jardín del Gan Eden. O sea, ellos se elevaron al nivel de Adam Rishon, de cuando Hashem lo hizo su imagen y semejanza, una imagen intelectual y moral, donde el hombre podía percibir y escuchar la voz de Hashem. Decimos que cuando Hashem habla en la Torá, dice que Dios dijo, la Torá dice que Hashem dijo, o que pensó, o que se acordó, está hablando de la voluntad divina. Y esa voluntad divina se traduce en un lenguaje de la Torá como que Dios dijo o que habló al pueblo. Y para poder escuchar, o sea, para poder saber cuál es la voluntad divina, el individuo tiene que llegar al nivel de poder percibir la voluntad de Hashem.
Y cuando el profeta percibe la voluntad de Hashem y sabe cuál es el objetivo y propósito del Eterno en cualquier circunstancia, entonces la Torá o los Nevi'im dicen que el profeta escuchó la voz de Dios. Ese es el lenguaje que se utiliza a nivel Peshat, que el profeta escuchó la voz de Dios, o que Dios le dijo al profeta. Y el nivel Sod no es más que el profeta percibe la voluntad divina. Ese es lo correcto del entendimiento del texto de la Torah. Y dice entonces que antes del becerro de oro, luego de haber recibido la Torá en el monte Sinai, el pueblo judío había alcanzado el nivel de Adam Arishon. Si usted se escucha y se lee el texto de Bereshit, capítulo 3, verso 8, Génesis 3, 8, dice que Adán escuchó la voz de Hashem. Y cuando dice que Adán escuchó la voz de Hashem, lo que quiere decir el texto es que él percibió la voluntad divina. Él tenía una sincronía espiritual para saber qué era el deseo de Hashem, cuál era la voluntad divina en sus planes y en sus propósitos. Había logrado un nivel de conciencia absolutamente diferente. El pueblo se había elevado, cercano a los mundos espirituales. Podían percibir la voluntad de Hashem. El pecado de los espías impidió que toda la generación pudiera entrar en la tierra de Israel. Oye eso. Toda la generación que había ahí. Solo ese pecado, esa falta. En otra palabra, ellos percibían la voluntad divina, sabían que iban a entrar a la tierra, habían vivido una historia de que Hashem lo había sacado de Egipto con mano poderosa, vieron los milagros, escucharon la voz de Hashem y aún así enviaron espías. Y se oye sencillo al día de hoy, pero ¿qué es eso, enviar espías? Estamos hablando que ellos sabían la voluntad, estaban al nivel de Malají, y aún así ellos decidieron actuar humanamente, según los sentimientos. Y dice, oye esto, que el pecado de los espías impidió que toda la generación pudiera entrar a la tierra de Israel, incluyendo a Moshe Rabén. Ni a Moshe, que Hashem le había prometido llevarlo a la tierra, ni él pudo entrar. Fue afectado. Oye, fue afectado. En la perashá, Shlach Lecha, que dice en la perashá, envía tú. Cuando los espías vienen a decir a Moshe Rabeno que hay que enviar espías. Entonces Moshe se atreve, ahí donde Hashem, a preguntar que si hay que enviar espías. Cuando ya le había dicho, vete y entra y toma la tierra. Como cuando le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Y ellos entraron por el mar en seco. Si el mar estaba oponiéndose al camino de los hijos de Israel y el mar fue abierto solamente con una palabra o con un toque del bastón de Moshe, ¿qué iba a pasar con el muro de Canaán? ¿Acaso el muro de Canaán era más fuerte que el mar? Que ellos entraron en seco, todo el pueblo de Israel. Los Midrashim hablan muchas cosas y dicen que fueron 12 columnas que se abrieron, 12 caminos, uno para cada tribu de Israel. Ellos percibieron el poder del Eterno. ¿Cómo es posible dudar ahora que si van y llegan a Canaán no saben quiénes están ahí? Cuando vieron la mano de Hashem en Misraim. Y Moshe no entró porque mereció no entrar, solamente porque permitió al pueblo dudar. Ah, está bien, déjame ver si es verdad, es posible que haya que mandar espía. Y fue a preguntarle a Hashem. El camino que tú te conduces, del cielo te llega la ayuda, dice el Talmud. Por eso Hashem dice a Moshe Rabbeinu, envía tu espía. Yo no voy a enviar espía. Envía tú.
Si hubieran entrado a la tierra en ese momento, habrían disfrutado de una existencia sobrenatural con milagros revelados, tal como habían experimentado hasta ese momento, tales como en el maná que caía del cielo y comían. ¿Qué milagro más que eso? Las nubes de gloria que se manifestaban en el desierto y el manantial de Miriam. Además, el templo nunca habría sido destruido y los judíos no habrían salido al exilio. Solamente si el becerro de oro no se hubiese construido, si no lo hubiesen adorado y no hubiesen mandado espías a la tierra de Canaán, la historia de Israel hubiese sido otra. Solamente esas dos cosas cambiaron toda la historia. Qué terrible. Causa y efecto. Toda la historia de pasada, toda la desgracia que ocurrió en estos 2 días, analícenlo bien. 17 de Tamuz, el becerro de oro. 9 de Ab, envían espías. Todo vino por eso. El 17 de Tamuz se abrió la brecha. Babilonia rompió la brecha del muro y entraron y se armó la guerra. Y el 9 fue destruido el templo con todo en Jerusalén, completo, como respuesta a haber enviado espías. En otras palabras, así como oye la respuesta. Te estoy diciendo, mira lo que yo iba a hacer con ustedes si no envían espías a Canaán, como hicieron los babilonios. Ellos vinieron y abrieron la brecha en 17 y entraron y el 9 destruyeron Jerusalén completo. Y no dudaron en hacer eso. Sin embargo, el pueblo de Israel, con todo el poder y la gloria que se manifestaba en el desierto, dudaron de ir a Canaán. Y no solamente eso, que vivían criticando la tierra. El templo nunca habría sido destruido y los judíos no habrían salido al exilio jamás. Todos estos eventos fueron consecuencia del pecado del becerro de oro y de la transgresión de los espías. Solamente eso. Estos son los desafíos que enfrentamos como consecuencia del pecado de idolatría, de idolatrar al becerro de oro y por haber aceptado el informe malintencionado de los espías. El éxodo de Egipto y la entrega de la Torá en el monte Sinai también pueden considerarse como el nacimiento del pueblo judío. Los errores que tienen lugar en el monte, en el momento del nacimiento, suelen dejar cicatrices que pueden llevar toda una vida para curarlas. Esto mismo ocurrió con los pecados del becerro de oro y de los espías. Cuando Moshe bajó el monte Sinai y vio lo que había sucedido, quebró las tablas de la ley que Hashem le había entregado. Los judíos fueron perdonados por este pecado el día de Yom Kippur y recibieron un segundo par de tablas. Sin embargo, la unidad perfecta del pueblo judío con la Torá, tal como se había logrado en el monte Sinai, ahora estaba dañada con el pecado del becerro de oro. Ellos debilitaron su conexión con la revelación que había tenido lugar en el monte Sinai y crearon la posibilidad de que en el futuro otros judíos también pudieran cortar su conexión con las enseñanzas que comenzaron en el monte Sinai. Si no hubieran pecado de esta manera, esa posibilidad nunca habría existido. Aarón le relata a Moshe los sucesos que desembocaron en el becerro de oro. El pueblo judío, el pueblo me dijo, haznos un Dios que nos proteja. Oye lo que dice, porque no sabemos dónde anda ese hombre, Moshe, quien nos sacó de la tierra de Misraim. Y yo les dije, ¿quién tiene oro? Ellos se lo quitaron
y me lo dieron. Yo lo arrojé al fuego y salió este becerro. Oye lo que le dice. Y vio Moshe que el pueblo había quedado expuesto, porque Aarón lo había expuesto a la desgracia ante aquellos que se levantan en su contra. Rashi dice que, en otras palabras, los enemigos de Israel lo desacreditarían refiriéndose al pecado del becerro de oro. Sin embargo, Ramban Nachmanides previó que el pecado del becerro de oro debilitaría la conexión de las generaciones futuras con la revelación en el monte Sinai y abriría la posibilidad para que ellos cambiaran a Hashem por un ídolo. Nos dicen que los que aplicó estas palabras, una desgracia entre los que levantan en su contra, como darle un mal nombre para sus generaciones, puesto que aunque los explicó este versículo como para sus generaciones, puede entenderse que el becerro se convertiría en una causa de desgracia y mal a lo largo de la historia judía. Porque las personas dirían, no, porque si nuestros ancestros hicieron el becerro de oro y lo idolatraron, sino porque él, el becerro, quien lo sacó de Egipto, puesto que para ellos fue lo bueno idolatrar al becerro, nosotros debemos hacer lo mismo y también será algo bueno para nosotros. Todavía hasta el día de hoy, las naciones dicen, ustedes tenían un becerro de oro, Hashem lo sacó con mano poderosa y mira lo que hicieron, un becerro de oro. Todavía nos iban acusando por la causa del becerro de oro, me lo tiran en la cara aún todavía. De hecho, esto fue lo que dijeron en la época de Jeroboam, el rey malvado del reino del norte, quien hizo 2 becerros de oro, quien le dijo al pueblo, es demasiado lejos ir hasta el templo de Jerusalén. Estos son vuestros dioses, los que sacaron de la tierra de Egipto. Melahim, 1 Reyes 1:12, léalo ya. Le repitieron el pecado. Oye lo que dijo el rey Jeroboam. Tengan estos 2 dioses, que estos fueron los que los sacaron de Egipto y le recordaron el becerro que hicieron. Moshe Rabbeinu previó proféticamente de qué manera el becerro de oro sería la causa del pecado para las generaciones. De las palabras de Rambán, citada anteriormente, quien cita el Targum, podemos explicar que el pecado del becerro de oro en el 1313, antes de la era común, estamos hablando de 1300 más 2023, casi 4340 años hace eso. Así como el pecado del becerro de oro llevó a que se quebrantaran las tablas y a un corte en la conexión del pueblo judío con la Torá. De la misma manera, el pecado de los espías llevó a que se cortara la conexión entre el pueblo judío y la tierra de Israel, la tierra santa. Una vez que el nexo se había debilitado, la posibilidad del exilio se convirtió en una realidad. Una realidad. Nos dice Bamidbar, número 1332 y 14:1 al 14:34. Los espías informaron públicamente que la tierra que Hashem les había prometido no valía la pena y que cualquier intento de conquista fracasaría. Eso fue la idea de ellos en estos versículos. Que con la conquistar esa tierra no valdría la pena. Criticaron la tierra también. No solamente hicieron un becerro criticando a Hashem, sino que ahora van a entrar a una tierra criticada. Y lo dice el texto de la Torá. Y ellos dieron un informe desfavorable acerca de la tierra que habían ido a espiar. ¿Ve?
ותיעו דיבר הארץ אשר תראו אותה, ותישא כל העדה, ויתנו את קולם, ויבכו העם בלילה ההוא. Toda la congregación se levantó y lloró esa noche porque no querían entrar a la tierra. Oiga eso. El propósito de los planes del Eterno por lo que lo sacó de Misraim. Todos los milagros que se hicieron allí para sacarlo de la tierra de Misraim era llegar a Canaán. Ahora ellos se fueron a Canaán y por el mal informe de los espías, ahora ellos no quieren entrar a la tierra. Por el mal informe, por la Shom Hará que habían hecho de la tierra. Hicieron dos Shom Hará peligrosas. Primeramente hicieron una Shom Hará del Eterno. Mira lo que ha hecho el Eterno. Y vienen desde allá criticando la obra del Eterno. Todos los milagros y las cosas de que le faltaba algo, criticaban a Hashem. Se acostumbraron a la dádiva del Eterno y a los milagros. Y desde que le faltaba algo, ahora entonces viene la Shon Hará. El pueblo judío tiene toda esta experiencia. Por eso que en los peores casos, por experiencia que los gamín han tenido, han hecho una verajá para todo. Es una corrección, un tikkun que hemos hecho. La desgracia que una persona percibe más grande es cuando se le muere un ser querido y cercano. Y aún así decimos, Baruch Dayam Haemet. Bendito es el juez justo. El pueblo de Israel ha aprendido a bendecir a Hashem por todo. El pueblo de Israel ha aprendido porque ha vivido que la crítica no fue un buen resultado. El resultado de las malas cosas que aparentan malas, el criticar esas cosas no ha dado buen resultado. Y el pueblo de Israel aprendió no solamente a bendecir por lo bueno, sino que ahora decimos Gam Zule Tová, todo es para bien. Como dijeron Yehoshua y Caleb, fuimos a la tierra, es una tierra bendecida, vinieron hablando la Shom HaKodesh, ellos hablaron con palabras de santidad, con lengua de santidad. Es una tierra buena, dijeron ellos dos. Fueron los únicos dos que dijeron es una tierra buena. Frutos grandes, quisieron traer dos frutos para que vean lo buena que era la tierra. Y dijeron, y la gente que están allá son pequeños. Esa gente son chiquititos delante de Hashem. Y nosotros nos los comeremos como paja. Baruch Hashem. Qué bendecido el Eterno. Por eso fueron las únicas dos personas que tuvieron el mérito de entrar a la tierra. Ni Moshe Rabbeinu. Por el solo hecho de preguntarle, mira, podemos enviar espías. El pueblo dice que es bueno enviar espías, no sea que nosotros nos encontremos con un problema ahí. O sea, los milagros que Hashem en Egipto hizo, se le olvidó. Se le olvidó todos los milagros, pero se le habían olvidado todos los milagros que habían ocurrido en el camino. Dice entonces el texto, que la congregación se levantó y lloró esa noche. Oye, porque no querían entrar a la tierra. Y Hashem dijo, de acuerdo a la cantidad de días que exploraron la tierra, 40 días serán castigados, un año por cada día, durante 40 años.
De ahí yo saco un código. Ahora puedo entender por qué hace tantos años que el templo, el segundo templo, se construyó y no ha podido ser construido. No se sabe de cómo le contó Hashem los días ahora. Porque hace muchos años que el templo de Jerusalén, el segundo templo, se destruyó y todavía no se puede construir. Todavía el pueblo llega a Israel, 70 y pico de años tenemos allá en la tierra, libre, y no se ha podido construir el templo. Y no se sabe cuándo se va a construir. Por este texto entendemos que hay pecados que traen consecuencias generacionales, no de una generación de 100 años. Oiga gracias a Dios que fueron 40 añitos en el desierto, que ni siquiera una generación, 40 añitos en el desierto por 40 días. Imagínate tú el pecado del pueblo de Israel después, sin guardar la fiesta de la Shemitah y la fiesta del Yobel, que fue la que causó el exilio posterior. Y dice acá, que de acuerdo a la cantidad de días que exploraron la tierra, 40 días serán castigados, un año por cada día, durante 40 años. ¿No viste el Talmud Babli, Tanit 29a? La respuesta del pueblo judío al informe de los espías fue totalmente injustificada, ya que Hashem les había prometido explícitamente la tierra, explícitamente. Y así nos dice la Gemara. Lloraron sin causa. Yo les daré una razón para que lloren en este mismo día durante generaciones. ¿Ustedes se acuerdan cuando los niños lloran sin causa? Los muchachitos de nosotros que nos hacen un show y comienzan a llorar sin ningún motivo. ¿Qué le decimos? Ah, tú estás llorando sin motivo, te voy a dar una pela para que llore con motivo. Cuando vemos a los niños malcriados llorando sin motivo, entonces le damos motivos para que puedan llorar. Como ellos lloraron sin motivo ese día, Hashem le convirtió a un motivo, le dio un motivo para que lloren por 40 años. Y en el exilio ahora no se sabe cuánto años, porque hemos llegado a la tierra, pero aún allá en la tierra seguimos en el exilio. Estamos en el exilio todavía. La noche en la cual los espías dieron su informe era Tisha B'Av. Oiga esto, la noche del informe fue Tisha B'Av, el 9 de Av, y fue en este mismo día que ambos templos fueron destruidos y que muchas otras tragedias tuvieron lugar a lo largo de la historia judía. Miren todo lo que causó eso. Un mal informe. Por eso es que dicen que la Shon Hara es tan grande, tan peligrosa, que es peor, oiga, que es peor que la idolatría y el asesinato. Fíjate que el pueblo de Israel hizo el ídolo y después Hashem le dio la tabla, ahí mismo, le dio la tabla. Rompió la tabla, pero le dio la tabla de nuevo. No duró muchos otros días después de la idolatría del becerro de oro para darle las otras tablas. Sin embargo, el pecado de la Shon Hara causó 40 años en el desierto, cogiendo lucha ahí por 40 años. Y aparte de eso, el primer templo fue destruido ese mismo día y el segundo templo también fue destruido el mismo día. El Maharal, Nesak Israel, capítulo 8, página 53, habla del pecado que dañó la conexión de los judíos con la tierra. También el hecho de que los judíos lloraron sin razón y despreciaran a la tierra de Israel, estableció para ellos un llanto en este día para las generaciones futuras. En verdad fue esto lo que provocó que fueran exiliados de su tierra. Su llanto demostró que no se habían conectado completamente con la tierra.
Fíjate que es interesante conectarse con la tierra de Israel. El judío que no se conecta con la tierra de Israel es un judío que no tiene la visión profética por la cual Dios creó la tierra de Israel y por la cual Dios creó el pueblo judío. Nos dice Rali Yahu Desler, Miktab Eliyahu, volumen 2, página 46, que la única rectificación para el llanto injustificado es el llanto sincero a lo largo de la historia judía. Ahora estamos llorando hoy en Tisha B'Av sinceramente. Estamos diciendo, Hashem, perdónanos por nuestra falta. No estamos pidiendo perdón hoy solamente por el segundo templo que fue destruido, sino también por el primer templo. Y no solamente por el primer templo, sino también por la crítica que se hizo de la tierra en el monte Sinai con los espías. Y estamos pidiendo perdón por la brecha que se armó, que se hizo el 17 de Tamuz. Y no solamente por la brecha, sino por el pecado del becerro de oro que construyeron en el desierto, después del Eterno haber hecho todos los milagros que hizo al pueblo de Israel. Y así lo dice Rabbi Yahu Desler. Lloraron sin causa. Yo les daré una razón para que lloren en ese día. Por generaciones. Llorar es una expresión de dolor interno. ¿Qué se considera llorar sin causa? Esto solo proviene de una falta de fe de Muná en Hashem. Llorar sin causa. Cuando tú ves a una gente llorando sin causa, falta de Muná. Cuando el pueblo judío estaba en la frontera de la Tierra Santa, se resistió a entrar a la misma diciendo, oiga, ya estaban allá y no querían entrar. Habían llegado ya a la tierra, ya estaban frente a la tierra. Y dijeron, ¿para qué nos trajo Hashem a esta tierra? ¿Para sucumbir a la espada? ¿Para que nos metamos ahí a pelear hoy, a morir allá adentro peleando? Debido al odio que Hashem nos tiene, nos sacó de la tierra. Oye, están criticando a Hashem. Nos sacó de la tierra de Israel porque Hashem nos odia para entregarnos a los Emorim para que allí nos destruyan. La causa de esta deficiencia en la confianza en Hashem es una falta interna en la conexión con el Eterno. La única manera de rectificar es estableciendo el llanto a través de las generaciones. Vamos a llorar por causa. Como lloramos sin causa, vamos a darle causa para que lloren con una causa. Le dio un templo, se lo destruyó. Lloraron un poquito, hicieron otro templo, también se lo destruyó. Lloraron un poco, ahora lo sacó de la tierra, lo expulsó. Y se cumplió la palabra de los profetas. Olvidaron la fiesta, la luna nueva, el calendario judío, dejaron de comer kasher. Hashem lo expulsó de la tierra para que sean errantes entre las naciones. Para cuando lloren por su causa, cuando tengan una verdadera causa de llorar, entonces el Padre Eterno lo va a perdonar. Bendito sea su nombre. Pero no obstante, mira lo que pasó el otro día, el holocausto. Ay, que todavía no tienen causa por qué llorar. Déjame darle otra causa. Antes de hacerlo volver a la tierra de nuevo, vamos a acabar con él, vamos a perseguirlo entre las naciones. Oye, lo persiguió en la propia tierra, están expulsados y ahora afuera lo vamos a perseguir y vamos a ponerlo a llorar de verdad, porque están llorando todavía sin causa. Es penoso esto. Yo me río con pena, es una risa con tristeza. Dice entonces el Rab Eliyahu Desler que la causa de esta deficiencia en la confianza en Hashem es una falta interna en la conexión con el Eterno.
La única manera de rectificarlo es estableciendo el llanto a través de las generaciones con causas racionales, con verdadera razón. ¿De qué manera puede llegar a entenderse esta falta de emuná? ¿Y cómo es posible que el llanto pueda llegar a rectificar el hecho de no haber deseado entrar a la tierra? Ahora los hijos de Israel lloramos por el Eterno para acercarnos a su presencia. Cuando estuvimos tan cerca de su presencia, lo criticamos. Y ahora lloramos por su presencia. La Shekinah se fue. Y queremos que regrese. Nos sacaron de la tierra porque criticamos la tierra. Y como nosotros criticamos la tierra que el Eterno nos dio, y nos dijo que la tierra era una tierra dulce, una tierra que producía leche y miel. Y fuimos a espiarla solamente para criticarla. Y solamente aquellos que pueden desearla y llorar por ella pueden entrar a la tierra. Por eso fue que Caleb y Josué entraron, porque fueron los únicos que hablaron a favor de ella y la desearon. Y como el llanto de ellos fue falso, llorando por no entrar falsamente, ahora Hashem lo va a sacar de la tierra después que se sientan bien. Después que vean que la tierra verdaderamente es buena, que produce leche y miel como Hashem lo había dicho a través de su siervo Moshe, después que ellos experimenten la gloria del Eterno, viviendo con ellos, con la Shekinah en el templo, con profetas que hablan en su nombre, ahora yo lo voy a sacar de la tierra, porque lloraron sin causa. Y cuando lloren verdaderamente por entrar, entonces lo voy a poner a sufrir en el exilio mucho tiempo. La esperanza de volver a la tierra la van a perder porque otro pueblo la va a poseer. Y dice entonces Rab que ese llanto será un llanto adecuado. Sería el llanto de quien desea acercarse al Eterno y no alejarse. Y ese llanto llevará al lugar del cual nos alejó aquel llanto original, de regreso a la tierra y a la introducción de la era mesiánica. ¿Por qué el pueblo de Israel sufre en el exilio? ¿Y por qué sufre aún en la propia tierra? Todavía están allá los que han regresado y no pueden disfrutar de la gloria del Eterno. La presencia divina hace falta. Porque estuvo la gloria, estuvo la presencia y la despreciaron. No la disfrutaron. Y lo criticaron falsamente. Hay que llorar de verdad. No solamente para regresar a la tierra, porque ya regresaron a la tierra. Ahora hay que hacer regresar al dueño de la tierra. Primeramente, permitió que el pueblo entrara a la tierra y su presencia se hizo manifiesta allí. Oye, la presencia del Eterno se hizo verdadera y el pueblo percibió a través de los profetas que Hashem hablaba en verdad. Y después que el pueblo aprendió que Hashem hablaba y que la tierra era buena, ahora dice, y ahora me voy. Oiga esto, y ahora me voy y lo dejo sin mi presencia. Y ahora lo saco de mi tierra para que vuelvan a hacer la techubá y pasar por la misma situación en que criticaron a mí y a mi tierra. Hashem está causando el dolor, pero un dolor y un llanto en nosotros verdadero. Antes gritaban y criticaban al Eterno y a la tierra. Ahora hablamos, lloramos por el Eterno
por su presencia, para que vuelva a su presencia y para volver a la tierra. Y todo el pueblo de Israel, los jacamín, los sabios, los rabinos, se han unido para decirle a Hashem que estamos llorando con causa y que nos perdone. Amén. Y que ese perdón sea pronto en nuestros días.